Qué gozo y privilegio hoy estar con ustedes. Y bueno, traía una buena introducción, pero realmente el tiempo de alabanza, eh, incluso la ofrenda, yo creo que ha sido la mejor introducción para también la lectura, para el tiempo que hoy vamos a tener en la predicación. Y bueno, hemos visto, estamos pasando ahorita por las parábolas, ¿sí? Y en las parábolas hemos estado viendo que el Señor Jesús está usando ejemplos que podríamos decir cotidianos, que conocían las personas que le escuchaban, para enseñar cuestiones profundas. ¿Y quién escuchaba cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba? Escuchaban entre ellos estaban principalmente los discípulos, pero también había fariseos. Y en esas enseñanzas de las parábolas que hemos estado viendo, ya era algo más íntimo, donde el Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos, está enseñándoles a ellos directamente. Y la sección, hermanos, que hoy vamos a estudiar es una misma sección. Arranca desde el capítulo 24 de Mateo y capítulo 25. Y al principio vamos ahí en Mateo 24, dice 3 y 4. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederán estas cosas. ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Y Jesús les dijo. Y bueno, mis hermanos, la sección que hoy vamos a estudiar es la respuesta a esta pregunta que los discípulos le están haciendo al Señor Jesús. Dinos, muéstranos cuándo van a suceder estas cosas. ¿Cómo van a ser cómo podemos anticiparnos ante tu venida? ¿Cómo será eso? Y en el capítulo 25, la parábola que vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan cuál fue? La parábola de las 10 vírgenes. Y la parábola que hoy vamos a estudiar es prácticamente, fue en el mismo discurso, es parte de una misma enseñanza con dos énfasis distintos. Y hermanos, pienso cuando el Señor Jesucristo les está enseñando a sus discípulos, para ellos era inconcebible el pensar que Jesucristo entregaría su vida. Para ellos era inconcebible el pensar las veces que el Señor les anunciaba que Él moriría. Para ellos buscaban un reino en ese momento, un gobierno que estuviera en ese momento. Y como vemos que ellos realmente no estuvieron entendiendo estas verdades del reino, porque cuando nuestro Señor Jesucristo va a la cruz y antes de su resurrección, ¿qué pasa con los discípulos? Tristemente, vuelven a sus actividades cotidianas. Todavía ellos no habían entendido el mensaje del reino, vuelven sin esperanza. Y bueno, estas parábolas, Jesús se quiere anticipar acerca de cómo deben esperar sus discípulos ante la siguiente venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debían ellos esperar? Y en algunas ocasiones, por mi trabajo, a veces tengo que salir y salgo muy seguido a Vallarta. Salgo a Vallarta y puedo ver el amor y distinguir el amor de mi esposa en ese tiempo de espera por sus mensajes, por sus llamadas. Y cuando vuelvo a casa es un muy buen tiempo con mis hijos, con mi esposa, pensando en el tiempo que no pudimos estar unidos nuevamente, gracias a Dios, vuelvo a casa. Claro, cuando viajo, tengo que comprar el vuelo de regreso. No le puedo decir, ¿verdad? Vengo pronto. No, mi esposa sí quiere saber cuándo vuelvo para atrás. Entonces, pero usted, hermanos, ¿ha esperado a alguien que ama? ¿Usted ha esperado por algún tiempo? Y una pregunta más directa para nosotros.
Si hoy hemos cantado que amamos al Señor, hermanos, si estamos amando al Señor, ¿le estamos esperando? Si la respuesta es sí, esta parábola, hermanos, será un examen para saber si estamos esperando o no al Señor. Si realmente estamos esperando, vamos a ir a esta lectura, hermanos, por favor, a Mateo capítulo 25. Acompáñenme en esta parábola. 25 del 14 al 30 y nos ponemos de pie, por favor. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes, y a uno le dio 5 talentos, 108 kilos de plata, dice aquí, a otros 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió su dinero, el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando el que tenía 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. El Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo. Y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá abundancia, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y crujir de dientes. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, por el tiempo de alabanza que pasamos, Señor, la lectura. Oh, Señor, nuestro deseo, Padre, es ser siervos suyos, siervos para su gloria, Señor. Y el mayor ejemplo que encontramos de servicio, Señor, de servicio hacia ustedes es el de nuestro Señor Jesucristo. Queremos parecernos más a Él, ser más como Él, Señor. Y alabarle, Señor, durante toda nuestra vida. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En Mateo, capítulo 24, después de la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús, ¿cuándo sucederán estas cosas? Versículo 24, 42 dice, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Y hermanos, para enseñar y profundizar acerca de esta verdad que el Señor les está diciendo a sus discípulos, Él usa 3 parábolas para decirles, a ver, ustedes tienen que estar preparados porque no saben en qué día vendrá el Hijo del Hombre. Entonces usa 3 parábolas y la primera de ellas fue la del siervo fiel y el siervo infiel. Y de alguna manera ahí les está diciendo, bienaventurado que cuando venga su Señor le encuentre trabajando. Y luego pasamos a la parábola de las 10 vírgenes.
Y ahí les muestra un énfasis en estar preparados para esa tardanza, prepararse, no ser necios, sino estar preparados, ser prudentes. Y ahora en la parábola de los talentos, el Señor les va a enseñar que esta espera se va a ver. Esta espera es evidente, se manifestará en trabajo, en un servicio fiel al Señor. De alguna manera, en la parábola de las 10 vírgenes vamos a ver que es algo más interior, prepararse en santidad para el Señor. Aquí esa preparación, esa espera se va a ver en trabajo fiel, en trabajo arduo hacia su Señor. El Señor les estaba enseñando a sus discípulos cómo deben prepararse. Y no podían ellos entender cuánto tiempo, porque veremos que es mucho tiempo. En ese tiempo, los verdaderos discípulos permanecerán fieles sirviendo al Señor. Estas parábolas son necesarias para aprender a vivir con la perspectiva correcta. ¿Y cuál es la perspectiva correcta? Con la perspectiva de que el Señor viene, que el Señor volverá por su iglesia. Sí, así quiere el Señor que le sirvan. En la parábola de las 10 vírgenes, hermanos, el título, no sé si lo recuerden, pero me gustó mucho el título, dice prever para la tardanza. Estar previendo para la tardanza. Siguiendo con esta misma idea, he titulado el sermón, trabajando en tiempo de espera. Trabajando en ese tiempo de tardanza. Por lo cual, hermanos, he dividido en 4 puntos muy, muy sencillos para poder ver qué está el Señor diciéndonos. Y personalmente ha sido un mensaje que aún se está cocinando en mi mente. Estoy viendo y pensando, Señor, ¿qué es lo que estás queriendo mostrar en mi vida? ¿Qué es lo que estás queriendo mostrar en mi familia, en tu iglesia? El primer punto, hermanos, es la distribución de los recursos. Versículos 14 y 15. Dice, vuelva ahí, capítulo 25, si lo tienen por ahí, hermanos. El primer punto, la distribución de recursos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llama a sus siervos y les encomienda sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. Está hablando, hermanos, esta parábola acerca de un hombre, al parecer un hombre rico, un hombre con muchas tierras. Y este hombre está por realizar un viaje. No entendemos, no nos dice más por qué va a realizar un viaje. En esta versión dice, va a emprender un viaje. En la versión Reina Valera dice que simplemente este hombre saldría lejos y hace un llamado. Hace un llamado a sus siervos. ¿Cuántos siervos se presentan delante de él? 3 siervos. Para confiarle sus bienes en el tiempo que él no estaría. Y comienza a distribuir 8 talentos. Hermanos, a veces cuando pensaba yo también en el tema de talentos, pensaba en las habilidades que Dios nos ha dado para servirle, ¿no? Pero en este caso, un talento es una unidad de peso, es dinero. Esto representaba alrededor de 21 kilos de plata. Y digamos, ¿cuánto representaba para aquellos siervos este dinero? 21 kilos de plata. ¿Cuánto pudiera representar para ellos? Era 20 años de su salario, hermanos. Un solo talento, 20 años de su salario. Era una gran suma de dinero que les estaba poniendo en sus manos. 20 años de salario. No sé cómo lo pudiéramos traducir hoy en día, pero 20 años de salario parece mucho tiempo. Mucho tiempo. 20 años de trabajo de cada uno de los siervos que fue llamado. Qué suma de dinero, hermanos. ¿Y cómo lo hace? A uno le da 5, a uno le da 2 y a otro le da 1 y parte, se va de viaje. Este hombre conocía bien a cada uno de sus siervos. ¿Y cómo lo sabemos?
pues le confió un gran valor en sus manos. Esto podía representar, por ejemplo, el de 5 talentos, 100 años de trabajo de un siervo. Ni siquiera los que iba a vivir probablemente. Y le está dando 100 años de trabajo. Y en mi trabajo, hermanos, muchas veces me ha tocado buscar a alguien que invierta, buscar a alguien que tenga un capital para poder hacer un trabajo, para poder hacer una u otra cosa. El que necesita el capital, el que necesita la inversión, busca. En este caso, no sucede así. El dueño, el que tiene estos 8 talentos, el que tiene, y vamos a ver que aparentemente tiene mucho más que eso, él busca a sus siervos para poner algo de gran valor en sus manos. Algo de gran valor. Este hombre busca, es quien busca a sus siervos. Este hombre es quien llama a sus siervos. Y este hombre es quien les confía a sus siervos una gran suma. Este hombre de negocios, pues esperaría un buen resultado, ¿no es cierto? Esperaría ganancia acerca de esto, está confiando. Y hermanos, en toda inversión hay riesgos, pero él está mostrando una gran confianza a sus siervos. Y esperaría que estos siervos respondan de la misma manera que les está siendo confiado este gran valor en sus manos. Yo me pongo a pensar, 21 kilos se entregaban en bolsas al parecer. Una maleta pesada más o menos por ahí anda, y que hasta le hacemos así, ¿verdad? 21 kilos les estaba entregando en sus manos. Y bueno, ¿qué hicieron con este dinero? ¿Cómo lo hicieron? ¿En qué invirtieron? Y con ello paso al segundo punto, hermanos. Versículo 16. El que había recibido 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Cuánto tiempo saldría de viaje este hombre, hermanos? ¿Cuánto tiempo? No sabemos, ¿verdad? No lo dice, pero saldría a un viaje largo. Y les dio esta responsabilidad. Y me llama mucho la atención, hermanos, me llama mucho la atención la respuesta del hombre que recibió mayor cantidad. El que recibió los 5 talentos, note ahí que dice, enseguida, en cuanto recibe el dinero, y enseguida fue y negoció y ganó otros 5 talentos. Este hombre no perdía el tiempo. Y su señor lo sabía, por algo le confió 5 talentos. Y en la Biblia, hermanos, podemos ver a hombres de 5 talentos. Los hemos visto, a un José. Vemos cómo el Señor lo bendice en Egipto, a Moisés, a Pablo, ¿no? A Pedro, a Juan. Y recuerdo, hermanos, cuando pasamos nosotros estudiando en la escuela dominical las biografías, a mí me sorprende la vida de George Muller. Este hombre que con su fe impactó este mundo. Este fue un hombre que sirvió al Señor hasta sus últimos días. No recuerdo si vivió 96 o 98 años, pero a este momento él siguió sirviendo al Señor. Este hombre, hermanos, fundó 7 orfanatos, donde fueron más de 10,000 niños ahí. Fundó más de 100 escuelas cristianas. Apoyó a más de 200 misioneros, entre ellos Hudson Taylor. Este hombre que tenía gran necesidad económica para sustentar tantos orfanatos, apoyaba a 200 misioneros. A medida que uno lee su vida, más chiquito nos vamos haciendo, ¿verdad? Más chiquitos. Y vemos cómo Dios a unos les dio 5 talentos, es evidente. A otros 3, a otros 1. Pero a cada siervo el Señor le dio un talento, por lo menos. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado, hermanos? ¿Qué estamos haciéndolo con lo que Dios nos ha dado? El que tenía 5 enseguida fue y negoció otros 5 y trajo
otras 5 bolsas de plata. Él ya tenía 10 bolsas de plata para su señor. Al que se le dieron 2, fue hizo lo mismo. Fue y negoció y ganó otros 2 talentos. Sin embargo, va a haber un contraste entre el que recibió un solo talento. ¿Qué hizo este hombre? Fue, hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. En Efesios 2:10 dice, hermanos, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Hermanos, cuando Dios nos llamó a salvación por medio de Cristo, a la vez también fuimos llamados para buenas obras, creados para buenas obras. Juan, Pedro, mismo Müller, con todo lo que hicieron, hermanos, ellos no están mostrando con su vida qué grande es Müller, qué grande es Juan. Ellos con su vida están mostrando qué grande es su Señor, que les ha encomendado una gran tarea. Hermanos, ¿estamos trabajando nosotros para mostrar qué grandes somos? ¿O estamos trabajando para mostrar qué grande es Dios? ¿Cuán grande es Dios? Este hombre rico depositó estos talentos en sus siervos. Qué gran confianza. Por lo tanto, ellos tenían la responsabilidad de responder de la misma manera, mostrando su riqueza, la riqueza no de ellos, porque era una riqueza prestada, una riqueza puesta en sus manos para traer una mayor ganancia. Pero ellos solamente eran administradores, no eran dueños de estos talentos. Sin embargo, hay un siervo que decide enterrar la riqueza que Dios le había dado. ¿Qué ha puesto Dios en sus manos, hermanos? ¿Qué ha puesto Dios en sus manos? Recuerde cuando hemos pasado por la enseñanza de cuando el Señor multiplica el alimento para más de 20,000 personas, hermanos. Lo hace a partir de 5 panes y 2 peces. El Señor nos muestra una y otra vez que Él puede hacer poco con grandes cosas, que Dios ha puesto en tus manos ya ahora. Hay una persona, hermanos, que me he encontrado fuera varias veces cuando vengo llegando y no se puede bajar del Uber, predicándole el Evangelio. Me ha tocado varias veces y digo, ay caray, pues Dios es lo que le ha dado y eso es lo que está usando para dar gloria a su Señor. En Moisés, hermanos, vamos a Éxodo. Bueno, ahí está en su pantalla para que no se vaya tan lejos. Éxodo 4:1, 2 dice, Moisés respondió. Moisés, este hombre de Dios, dudaba de su capacidad, dudaba de la tarea que se le han encomendado y dijo, Señor, y si no me creen y ni escuchan mi voz, porque quizá diga, ¿no se te ha parecido el Señor? Y el Señor preguntó a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara, respondió Moisés. Hermanos, ¿qué tenía Moisés en su mano? Una vara. Y esa misma vara, luego el Señor le cambia de nombre y le dice la vara de Dios. Qué increíble. La vara de Dios, de ser una simple vara, ahora pasa a ser la vara de Dios. Un domingo, recuerdo, hermanos, que estábamos mostrando el proyecto de la iglesia. Y no recuerdo si fue el siguiente domingo o ese mismo domingo, pero una hermana ya mayor, una hermana que no está con nosotros, por eso ahora lo puedo decir, pero es una hermana que ya no está con nosotros, ya partió con el Señor. Y recuerdo, hermanos, que estábamos todavía en blog aquí, era blog, y estábamos mostrando cómo sería y todos lo veíamos, ¡ay, qué lejos está eso! Qué lejos se ve ese proyecto. Y hermanos, la hermana, yo creo que con más necesidad que muchos de nosotros, recuerdo que trajo una bolsa y la trajo con todos sus ahorros.
No sé por cuánto tiempo estuvo ahorrando, pero parecía por mucho tiempo. Y me dijo, he ahorrado para la construcción de la iglesia. Yo sí le comenté si lo quería pensar bien. Dijo, no lo quiere pensar bien. Yo creo que le hace más falta a usted. Mejor vemos cómo le hacemos. Pero ella firmemente dio ese recurso y puso la primera piedra para construir esto que está aquí enfrente. Dios le sostuvo, hermanos, hasta el último momento. Hermanos, ¿estamos sirviendo a Dios con cada recurso que Dios nos ha dado? ¿O estamos enterrando la riqueza que el Señor nos ha confiado en nuestras manos? ¿Qué tenemos hoy en nuestra mano, hermanos? Moisés no está pensando en, no, necesito algo más grande que esto, o necesito aquello, o necesito esto o el otro. Él dice, tengo una vara. Yo no sé usted qué tiene hoy en su mano, pero con eso Dios le ha llamado a servirle fielmente, hermano. Sin embargo, como cada parábola, hay advertencias. Hay advertencias hacia lo que el Señor nos ha dado. Y con esto paso al siguiente punto, hermanos, que es la rendición de cuentas. Fueron llamados a cuentas, versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Por mucho tiempo. Repita conmigo, mucho tiempo. Mucho tiempo. De repente llegó el Señor y me llama la atención que en la parábola cada uno de los siervos tiene una responsabilidad independiente. El siervo de 5 talentos no está volteando a ver al de 2 a ver cómo va, o el de 1 al de 5, no. Cada uno tenía una responsabilidad independiente, cada uno fue llamado a dar cuentas de forma personal al Señor. El primero en dar cuentas fue el siervo de los 5 talentos, versículo 20. Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Este siervo, hermanos, estaba contento. Estaba contento mostrando esta ganancia. Le está diciendo a su Señor, mire, véalo usted mismo. Aquí está, es para usted. A lo que el amo responde, bien, siervo, bueno y fiel. Qué elogio está recibiendo este hombre. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y lo mismo pasa con la persona de los 2 talentos. Bien, bueno, bien, siervo, bueno y fiel. Imagine, hermanos, usted el ser recibido así por el Señor. Como lo comentaba el hermano Steven, a veces el tiempo de espera de que el Señor vuelva, podemos decir, pareciera, todavía van a pasar muchos años más. No lo sabemos. Puede ser mañana, pueden ser en 100 años, puede pasar mucho tiempo más. Pero lo que puede pasar quizás más pronto es que nosotros partamos. No sabemos si hoy será nuestro último aliento, pero es una realidad que el Señor viene o nosotros partiremos, cualquier cosa que pase primero. Estos hombres, el de 5 y el de 2, entregaron una ganancia del 100%. Estos hombres, hermanos, con esta ganancia mostraron esto primeramente, mostraban que ellos conocían a su Señor, que ellos amaban a su Señor, que ellos respondieron con gran productividad porque conocían y amaban a su Señor. También, hermanos, hay un principio que está en la Escritura y lo vemos en Lucas 12:48. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho se le ha confiado, más le exigirán. Los siervos, hermanos, actuaron a la altura de lo que se les había confiado. Al que le dio 5, no le exigió 2. Al que le dio 5, trajo otros 5. Ni al que le dio 2, trajo 5. No, al que le dio 2, respondieron a la altura, porque el Señor conocía la capacidad de cada uno de ellos. Y respondieron a la altura del talento que les fue confiado. ¿Y qué recompensa, mis hermanos? En lo poco, dice versículo 23, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y cuando veo ahí
y veo esa palabra en lo poco, me llama mucho la atención el decir, oye, si era una gran suma. Y el Señor dice, en lo poco. Es evidente que esta parábola, hermanos, está apuntando hacia nuestro Señor Jesús, quien es amo y dueño de todas las cosas, y estas recompensas vendrán en su reino. El que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá sobre más grandes responsabilidades, en las cuales vamos a poder mostrar aún más la gloria de nuestro Señor. Y aunque nuestro gozo, así como la de los siervos, cuando seamos llamados a su presencia y tengamos gozo, no se comparará al gozo de nuestro Señor, que nos dirá, entra en el gozo de tu Señor. El siervo estaba feliz, ¿verdad? Estaba contento, pero no se compara la felicidad de su Señor al decirle, entra en el gozo de tu Señor. 2 siervos, pero nos falta uno. Nos falta uno y nos falta este hermano. No era hermano. Pero es un tremendo contraste. Y cuando decía tremendo contraste, yo no sabía si decir este tremendo. Pero completamente distinto a los 2 primeros. Versículo 24. Pero llegando al que había recibido un talento, dijo el Señor, yo sabía que usted era un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. El siervo que había recibido este talento le dice a su Señor, usted es un hombre severo. ¿Y realmente era así? No. Estamos viendo que es un Señor que confía en sus siervos. Este hombre está culpando a su Señor por no haber hecho nada. Él está culpándolo y le dice, tuve miedo. ¿Cuál era la responsabilidad de este hombre? ¿No era traer un talento más? Tuvo miedo y todo su esfuerzo, todo su agotamiento fue agarrar una pala, cavar un... Fue su mayor agotamiento, enterrar el dinero. Para cuando el Señor quisiera venir, desenterrarlo y decirle, aquí está. Y así como cada perezoso, este siervo usa excusas absurdas para justificar su falta. En Proverbios 22:13 dice, el perezoso dice, hay un león afuera, seré muerto en las calles, por lo tanto mejor se queda dormidito a gusto en su casa. El perezoso muestra ridículos pretextos para no trabajar, una forma de evitar responsabilidad y evitar que se le evalúe por su falta de productividad. ¿Y cómo le dice el Señor a este siervo? Versículo 26. Siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? El dueño está usando las mismas palabras de ese siervo para acusarle, para decirle, si tú tanto dices que yo siembro donde ni siquiera, recojo el fruto donde no he sembrado, pues por lo menos hubieras puesto el dinero en un banco y yo recibiría mis intereses. Qué contraste, mis hermanos. Porque por un lado el Señor le está diciendo a los siervos que entregaron la ganancia, les está diciendo, bien, siervo bueno y fiel. Y por otro lado, a este hombre le está diciendo, oh siervo, eres malo y perezoso. Y hermanos, al ver este mensaje, podría pensar que la pereza y la maldad van de la mano. Son compañeras, son hermanas. No se puede ser creyente y perezoso al mismo tiempo. Usted tiene que elegir algo, o es creyente o es perezoso, pero no puede ser las dos al mismo tiempo. No podemos ser las dos al mismo tiempo. Note usted mismo, ¿cuándo es cuando tenemos mayores tentaciones? ¿No es en el momento de ocio? ¿Cuándo pecó David, mis hermanos? ¿No era en un momento cuando este hombre tenía que ir a la guerra?
Los primeros dos siervos no perdían el tiempo, no estaban perdiendo el tiempo. Trabajaron con amor y lealtad hacia su Señor. Por otro lado, el de un talento probablemente creía que su Señor no regresaría, creía que él ya la había librado, pero fue negligente, por lo cual, en lugar de ser bendecido por su Señor, fue sentenciado, y no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Y con ello vamos al último punto, la sentencia. Versículo 28, por tanto, quítenle el talento y déselo al que tiene 10 talentos. Quítenle. ¿A quién le está diciendo quítenle? Los otros dos siervos al parecer estaban cerca escuchando esto, y a esos dos siervos les manda el Señor, quítenle ese talento que yo le había confiado y dénselo al que tiene 10 talentos. Versículo 29 y 30, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y crujir de dientes. Otro calificativo más para este siervo malo y perezoso. ¿Y ahora cómo se le reconoce, hermanos? ¿Cómo? Siervo inútil. ¿Qué calificación le está dando su Señor? Y cuando le dice échenlo en las tinieblas de afuera, esto es una referencia, una forma de describir el infierno. Allí donde será el llanto y crujir de dientes. Hermanos, tanto las mujeres, las vírgenes insensatas, como este siervo perezoso, no tuvieron una oportunidad más para mostrar, las vírgenes para mostrar que honraban al novio, o ese siervo para mostrar que había algo de amor por su Señor. No, ya no hay más. No hay más oportunidades. Y hermanos, esto me lleva a pensar en cómo sería hoy nuestro servicio si Dios nos permitiera ver por un segundo estos dos destinos que son para todo hombre. Si pudiéramos ver por un segundo el infierno. Si pudiéramos ver por un segundo su reino, ¿serviríamos de igual manera hoy a nuestro Señor? ¿Lo haríamos tal como lo estamos haciendo hoy en día? ¿O estaríamos siendo vigilantes ante la espera de nuestro Señor? Y ese es el punto principal de esta parábola, hermanos. Es lo que nos busca enseñarnos a esperar vigilantes la venida del Señor sirviéndole fielmente. Y ese servicio no vendrá solamente en conocimiento. Este servicio se va a manifestar en trabajo, en ganancia. Y hermanos, el Señor recompensará ese servicio. Este hombre fue sentenciado por su maldad y pereza, y el tiempo mostró que no amaba a su Señor. Como lo comentaba nuestro pastor, el tiempo trajo en evidencia que este hombre, por más que parecía que había recibido un talento, lo único que hizo es cavar un pozo, enterrar su talento y no traer ganancia a su Señor. Comenzando a concluir, hermanos, los primeros dos siervos habían recibido una gran suma porque representaba mucho más de lo que ellos pudieran ver en su vida. Sin embargo, su Señor les dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios, hermanos, es dueño de todo lo que existe. Aún lo que para nosotros pueda parecer mucho, para Dios es solamente una pequeña parte. El Señor nos ha dado el privilegio de ser, lo comentó nuestro hermano Rafa, de ser administradores. Solo somos eso. Somos administradores de lo que Dios nos ha dado, y es una gran confianza, y a la vez, hermanos, tenemos una enorme responsabilidad. Los talentos también podemos ver, hermanos, que es todo aquello de valor que Dios nos ha dado. Nuestra familia. ¿Cómo estamos invirtiendo nosotros nuestro tiempo, hermanos? ¿Es solo en nuestro trabajo? Hace poco escuché el tiempo que nosotros no invirtamos en nuestra familia,
alguien más lo va a hacer por ellos. Alguien más lo va a hacer por ellos. Dinero, trabajo. ¿Qué Dios nos ha dado? El tiempo. ¿Cómo administra su tiempo? O su inteligencia. Dios le ha dado la capacidad de entender ciertas cosas, de estudiar. ¿Cómo usa eso que Dios le está mostrando? Debemos hacer uso sabio de todo lo que Dios nos ha dado. El siervo malo mostró arrogancia, desprecio. ¿Y qué pasó con él? Que se ha arrojado fuera. Quítame a ese siervo inútil de aquí. Y es claro, hermanos, que toda la Escritura nos enseña que es la salvación que tenemos en Cristo. No se puede perder, no se pierde, porque es una salvación por gracia. Sin embargo, la salvación, aunque no es por obras, porque es por fe, la salvación tiene evidencias. Ese siervo malo mostró que realmente no conocía a su Señor. Ese siervo malo mostró que tenía solamente pereza y maldad. No mostró que conocía a su Señor. Y como dice Santiago 2:14 al 18, dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y a uno de nosotros les dice ir en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Dice Santiago: muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, mostremos en quién hemos confiado. Hay mucho trabajo por delante. Hay mucho trabajo por delante. Estos hombres, estos discípulos, cuando el Señor partiría, les dejaría esa enorme riqueza en sus manos, y ellos llevaron el evangelio a otros lugares. Tanto ha sido una bendición, que es una bendición para nosotros hoy en día, que tenemos aquí su palabra. Esos hermanos siguieron trabajando arduamente por su Señor. Hermanos, tenemos una enorme responsabilidad y estamos preparados. Podemos, ahora que el Señor venga, decirle: Señor, ¿estaremos contentos por su venida o estaremos con miedo como este siervo? El servicio y trabajo con esfuerzo, hermanos, es una evidencia de la salvación. Les exhorto a que estemos trabajando, a que trabajemos para el Señor fielmente, esperando su venida. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, que su palabra nos confronta. Su palabra nos lleva, Señor, a pensar en si todo ese esfuerzo que hemos tenido, Señor, en nuestra vida ha sido para trabajar para nosotros mismos, Señor, o es un trabajo donde mostramos su gloria, Señor. Seguramente mis hermanos han trabajado mucho, pero rogamos, Señor, que usted nos muestre para quién estamos trabajando también. Señor, que todo lo que somos, hacemos, decimos, pensamos, Señor, sea para su gloria. Guíenos, Señor, guíenos a trabajar fielmente, Señor. Está haciendo una obra hermosa aquí en su iglesia. Está haciendo una obra con niños, tantos niños, Señor, que nos rodean aquí en la iglesia, Señor, en esta colonia. En Santiago, Señor, que cuando usted nos llame, Señor, podamos estar a la altura del tesoro que nos ha confiado en nuestras manos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.